Shalom a todos, un saludo cordial desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. En este vídeo quiero aprovechar la oportunidad para enviarles una bendición a todos mis seguidores, a todos mis estudiantes por la celebración de la fiesta de Purim que comienza hoy jueves en la noche. La verdad es que estoy muy contento, como es característico de la fiesta de Purim, que es la alegría, que es la celebración, los disfraces. Hay mucho que se puede hablar de la fiesta de Purim, pero yo quiero resaltar algunos, al menos dos aspectos importantes. Uno es, por supuesto, el tema de la alegría, como ya les digo, algo que caracteriza. ¿Por qué alegría? Porque en Purim los judíos festejamos la salvación, la bendición, ese gran milagro de cómo Dios salvó al pueblo de Israel del decreto de ese malvado Amán que odiaba al pueblo de Israel, que era el asesor del rey de Persia. Y aunque también hay que decir que aunque normalmente pensamos que el malvado es Amán y su familia, realmente el rey dio también su sello. Ahí los sabios también traen una serie de enseñanzas al respecto ocultas que no están tan a la vista en el texto. Pero el punto es que ocurrió ese gran milagro donde de un decreto de muerte, de acabar con todas las comunidades judías por todo el imperio persa, pues todo cambió, de repente se voltearon las cosas. Cuando todo parecía imposible, cuando todo estaba perdido, ahí es cuando Akadosh Baruj Hu, que de hecho está oculto en el libro de Esther, porque el nombre realmente de Dios no aparece, pero sí sabemos que está oculto en acrósticos, que podemos encontrar el nombre de Hashem, y por eso es que en Purim nos ponemos disfraces, donde uno no sabe quién es la persona. Sí sabemos, pero bueno, la idea es de con quien se pone una máscara oculta, no sabes quién es, hay una incógnita. Entonces decimos que Dios está oculto, pero cuando pensamos que no está, ahí es cuando obra el milagro. Cuando está el problema, cuando está la dificultad, ahí es cuando aparece la mano de Akadosh Baruj Hu para traer la salvación, para traer la bendición. También hace referencia a esas palabras de Mordejai cuando va y le dice a Esther, que su nombre real era Hadassah, le dice que tiene que actuar, que solo Dios sabe si ella llegó a esa posición para este momento, para interceder a favor de su pueblo y que si ella no actúa, Dios encontraría la manera de un medio, de otro o a través de otra persona para salvar a su pueblo, pero que ella tenía en estos momentos la responsabilidad de actuar para salvar al pueblo de Israel, el pueblo judío. Y ella se arma de valor, como saben en la historia, llevaba ya cierto tiempo que el rey no la llamaba, era prohibido presentarse delante del rey sin que el rey la convocase. Ya la reina anterior había muerto, la habían mandado a matar por falta de respeto, etcétera. Y sucede de que Esther se arma de valor, pero le dice a Mordejai, quiero que yo voy a hacer un ayuno de 3 días y yo quiero que le digas al pueblo, a todos mis hermanos, que ayunemos eh, en este momento. Y efectivamente todo el pueblo de Israel, el pueblo judío, vestimos de saco y un ayuno de 3 días. Y la reina pues se presenta delante del rey, quien le extiende el cetro, la escucha y bueno, ya sabemos cómo continúa la historia, donde se desentraña toda la trampa que estaba armando Amán para ejecutar a Mordejai, para traer muerte a todas las comunidades judías y vemos como el rey, pues finalmente todo se vira y el rey es el que manda a ejecutar a Mordejai, a sus hijos y a su familia y incluso después de esto las personas atacaron al pueblo de Israel, la orden del rey fue que si los atacaban se defendiesen y el pueblo judío se defendió y pasó a filo de espada a miles de personas. De esto les decía, hay mucho acá que podíamos sacar de enseñanza de estas historias. Primero que nada, como les decía ahorita, que hay momentos en la vida en que uno atraviesa dificultades, hay momentos en la vida en que uno se siente perdido, que solamente ve problemas, enfermedades, situaciones terribles, amenazas incluso por la vida, como está el pueblo judío amenazado. Y es curioso que todo el tiempo en el libro de Esther se habla el pueblo judío, el pueblo judío. No se hace mención al pueblo de Israel, sino que ya que hay una identidad como judíos. Mordejai HaYehudí, Mordejai el judío, claramente. Hay una identidad como pueblo judío. Y esto es, les decía,
cómo en este momento donde todo parecía perdido, donde los enemigos del pueblo judío buscaban aniquilarlos, pues todo cambia de un momento a otro. Y aquellos que buscaban la muerte fueron ellos los que acabaron ejecutados y muertos. Entonces, de esto, como les decía, aprendemos que uno tiene siempre que confiar en Dios, tiene siempre que confiar en el Kadosh Baruj Hu. Aquellas personas que están atravesando situaciones difíciles, que no ven la solución, que no ven la salida, que creen que Dios se alejó, no es así. Akadosh Baruj Hu está oculto, como ocurrió durante el mes de Adar, durante el tiempo de Purim. Purim significa suertes, o sea, se había echado suertes por la vida del pueblo judío. Y la fecha que cae, que celebramos Purim, fue la fecha en que estaba sentencia de muerte. Quiere decir que nosotros cambiamos ese decreto de muerte y en este día lo que hacemos es festejar. Y de esto vemos grandes secretos que ya yo lo he explicado. El año pasado yo hice un vídeo muy interesante sobre la luna nueva de Adar. Puede buscar el vídeo en el canal donde yo expliqué muchos secretos cabalísticos, pero brevemente, en este mes de Adar, que cae la fiesta de Purim, básicamente era un mes malo para el pueblo de Israel. Y Amán consultó a los astrólogos y determinó, ok, este es el mes, esta es la fecha en que vamos a darle muerte al pueblo judío porque es negativo para ellos. Vamos a aprovechar ahora que están débiles, vamos a aprovechar ahora que hay cambios en los planetas, en las estrellas, en la luna, para darle muerte. No, no tienen manera de defenderse. Claro, Amán no contaba en que tenemos Adar Aleph, Adar Bet. Tenemos 2 meses llamados Adar. Y ahí se cambió todo. Y de hecho es un mes positivo. Y fue como le dimos vuelta a ese decreto. Y de un decreto de muerte hay decreto de vida, de festejo, de destrucción de los enemigos, de muerte a los enemigos, de la victoria y la salvación del pueblo de Israel, del pueblo judío, frente a aquellos que querían hacerle daño. Y por eso les digo, muchos de ustedes también están atravesando dificultades, enfermedades, problemas, situaciones difíciles en el matrimonio, con los vecinos, en el trabajo, tantas cosas que pasa a la gente. Si usted se siente así perdido, desamparado, tiene que saber que Akadosh Baruj Hu está al lado suyo. Tiene que saber que esa situación no es para siempre, no es permanente. Usted va a recibir la sanación, va a recibir la bendición, porque Akadosh Baruj Hu está ahí como estaba como oculto, pero de momento se reveló. Y así también le va a traer esa bendición, esa salida, esas dificultades, a esos problemas, para que llegue esa sanación, esa bendición, esa refuah shelema, refuah tanefesh, refuah taguf, parnasat tová y todas las cosas buenas, haslajá, rabbá y muchas, muchas verajot, muchas bendiciones para todos ustedes. En la fiesta de Purim, pues les decía, acá en Israel desde ayer ya se vive una alegría tremenda. Yo estuve ayer por Mea Shearim, estuve comprando algunos libros y la verdad es que el ambiente que había desde ayer era increíble. Las calles llenas de personas, los niños, wow, una cantidad de niños en las calles con disfraces, con barbas, con sombreros, vestidos de rabino, vestidos de festejando, bailando, la gente, música. Y eso fue desde ayer. Imagínense que Purim comienza hoy. Y los que han experimentado Purim aquí en Israel es una experiencia increíble. Saben que el tráfico se detiene, que es imposible conducir en Jerusalén durante esta celebración por la cantidad de personas. Uno camina por las calles de Jerusalén y ve de aquí a allá miles y miles de gente, un océano de personas por diferentes calles. Mucha gente yendo al cótel, a leer la Megilá en la sinagoga. La costumbre que tenemos en Purim también es dar regalos. Tenemos la costumbre de darnos regalos unos a otros los judíos. ¿Por qué? Porque explicó el gran rabino Obadiah Yosef, alaba Shalom, que cuando uno analiza lo que Amán dijo es, este es un pueblo que se encuentra dispersado por toda la tierra. Y dice Rabbi Obadiah que eso, lo que Amán quería decir era que no solamente es que el pueblo judío se encontraba esparcido, o sea, en diferentes regiones, diferentes países del imperio persa, sino que además de estar esparcidos físicamente, quería decir que estaban divididos a nivel del corazón, o sea, que había peleas y división entre los judíos y se odiaban unos a otros y no había unidad. Y por eso dice, explica Rabbi Obadiah Yosef, alaba Shalom, que los sabios de ese tiempo hasta el día de hoy instituyeron la costumbre de darnos regalos unos a otros y desearnos cosas buenas para que vean que el pueblo de Israel, que el pueblo judío está unido, que somos todos hermanos. Y por eso tenemos la costumbre les decía, de darnos regalos, los vecinos, etcétera. Yo ayer compré un regalo para mis vecinos acá
Igual uno ve en la calle los niños enseguida vienen a pedir caramelos, dulces, también piden dinero, porque aquí en Israel los niños piden dinero. Y la verdad es que ayer un montón de niños pidiendo cosas. Y igual vienen a mi casa a pedir para Sedaká para las yeshivot. Y ahí también doy la Sedaká para apoyar a las escuelas rabínicas, a las yeshivot, a las escuelas. Ayer también tuve una experiencia muy linda donde estaba en una librería aquí en Israel, en Mea Shearim, la Manis, y estaba en la sección de libros de Kabbalah. Estaba solo en el pasillo viendo los libros de Kabbalah. Y en eso apareció un niño pequeñito de unos 4 o 5 años y viene hablando en hebreo, ¿no? Y me dice que quería dinero. Y digo yo, ¿qué quiere dinero para qué? Dice, quiero comprarme un libro. Y dice, ah, ¿quieres comprarte un libro? A ver, dime. Le dije, busca el libro y tráemelo. Bueno, él fue, vino y me trajo un librote de este tamaño así, pero era un libro como para niños, con las historias de Purim y todo esto, un libro de lo más lindo a colores. Y un niñito chiquitico, el niño tendría como 4 o 5 añitos. Le dije, ok, yo te lo voy a comprar. Y de momento me dice, "Oh, yo quiero otro libro". Y dice, otro libro. A ver, busca el otro libro. Al final me trajo 2 libros de lo más lindo a colores. Le dije, a ver, te voy a comprar los libros. Y el niñito vino, bueno, vamos conmigo hasta la fila. Y él, nada, estaba al ladito mío. Estaba solo, porque los niños aquí en Israel andan solos por todos sitios y no les pasa nada. eh, Aquí en Israel hay un concepto donde todo el mundo cuida de los niños, aunque tú no los conozcas, hay como algo muy, muy sagrado con los niños, y los niños pequeñitos andan solos en grupos y toman los autobuses y todo el mundo se preocupa por cuidarlos. Bueno, pues el niñito al lado mío en la fila, al final le pagué los libros, le pregunté el nombre, le di el libro, le deseé felices em, fiestas de Purim, y la verdad es que muy, muy contento, fue una experiencia muy bonita. Y eso es algo que dice mucho, porque ese niñito, cuando crezca, no sé si él va a recordar quién fui yo o lo que sea, pero ese gesto que alguien hizo por él cuando él vino, es algo que tiene que cambiarle la vida definitivamente, porque yo recuerdo cuando uno era niño también, ¿verdad? Cuando uno pide algo y te dicen que no, pero cuando tú pides algo y alguien desconocido va, te lleva contigo, te compra, te da ese regalo, a ese niñito es una experiencia para él positiva, de una bendición. No sé cómo explicarlo, pero eso tiene que a él impactarle y cambiarle la vida. Y la verdad es que uno tiene que buscar esos momentos, hacer esas buenas acciones, actos de Gesed. Pero lo más increíble, que yo me maravillo y estoy tan orgulloso, es ver a un niñito de 4 o 5 añitos que viene a esa librería, y en vez de pedir juguetes o caramelos o cosas, él viene porque él quiere comprar un libro para estudiar. Y es para que vean la diferencia de nuestros niños judíos, que con 4 o 5 añitos solitos se acercan a extraños, quiero comprar un libro, quieren libros para estudiar. Con esa edad ya tienen inculcado la idea de estudiar, la idea de progresar, la idea de conectar con Akadosh Baruj Hu, con la espiritualidad. Y él con su kippah, con su peot, eh, y de verdad que es muy, muy, muy emocionante, muy especial ver a los niñitos, nuestros niñitos judíos pequeñitos, ya pidiendo libros para estudiar. Claro, son libros para niños, pero aún así. Es muy, muy, muy reconfortante, y la verdad que estoy muy contento de haber tenido esa oportunidad, de haber hecho esa buena acción, esa mitzvah. Esto se lo cuento para que vean que estas son algunas de las características que vivimos durante la fiesta de Purim. Y aquí en Israel, les decía, es algo muy, muy especial, y la verdad es que, bueno, son momentos de mucha bendición. La gente también aprovecha la fiesta de Purim para aumentar en Sadaká, para apoyar yeshivot, sinagogas, y la verdad es que los sabios dicen claramente, explica el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, que durante Purim, además de dar regalos, también se da Sadaká para ayudar, y más a aquellas personas que lo necesitan, o para apoyar instituciones de la Torá, para apoyar a los sabios de la Torá, etcétera. Entonces hay muchas costumbres que tenemos nosotros, porque entendemos que es en esas buenas acciones donde uno logra ver la bendición que va a venir de vuelta para uno. Porque a veces la gente pide, 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 pero nunca hace una buena acción. O a veces dice, yo nada más digo tal cosa. Y hay veces que las personas no quieren, como dicen, camina un poco con los codos. Y la realidad es que para nosotros no se trata de la cantidad, sino se trata más bien de la acción. Se trata más bien de apoyar, de buscar, y más en este momento.
que es la fiesta de Purim, o cuando llega Pesach, o cuando llegan las festividades, que es el momento de hacer la mitzvah, que es el momento de aumentar en buenas acciones, porque todo eso va a regresar para uno de vuelta multiplicado en muchísimas bendiciones, en salud, en muchas cosas que uno no sabe cuando una buena acción, una sadaka, un gesto que uno hace, puede venir multiplicado, no solamente para uno, también para los hijos de uno, para los nietos, bisnietos, y uno no sabe cuántas generaciones pueden beneficiarse de las buenas acciones. Por eso nosotros decimos siempre que el mérito de los patriarcas, el mérito de los ancestros es lo que nos sostiene. Entonces, constantemente nosotros tenemos estas costumbres que las pasamos a nuestros hijos y educamos de esta manera, en el estudio, en la alegría, en la mitzvah, en la sadaka. Y estos son una serie de aspectos que caracterizan a Purim. Dar regalos unos a otros, desearnos cosas buenas. Estamos positivos, alegres y estamos festejando y contentos de la salvación que trajo a Kadosh Baruj Hu para el pueblo judío. Así que quiero aprovechar para desearles a todos mis hermanos judíos del mundo entero, Hag Sameach, feliz fiesta de Purim, que a Kadosh Baruj Hu les bendiga mucho, que pronto puedan ver esa sanación, esa bendición, esa refuá, ese éxito y todo lo bueno, que puedan tener una feliz celebración junto a sus familias, que puedan ver esa alegría y esa bendición, Besrat Hashem, que podamos seguir trabajando por expandir la luz, que podamos seguir trabajando por la unidad, por el amor, por la comprensión entre todos los seres humanos, que Am Israel pueda cumplir con esa tarea, con esa función que nos ha dado el Creador de ser luz para las naciones. Como dice el profeta Isaías, de Jerusalén, desde aquí, desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, saldrá la palabra del Eterno y se expandirá a todos los rincones del mundo para luz a todas las naciones. ¿Quiénes son las naciones? Los no judíos. La gente que se conecta con la espiritualidad del pueblo de Israel, la gente que ve mis vídeos, la gente que ama al pueblo de Israel, la gente que les gusta las fiestas judías, porque vibran con la espiritualidad del pueblo de Israel, porque vivan con la luz del pueblo de Israel. Pero la responsabilidad de un Yehudí es ser esa luz, es llevar ese conocimiento, es llevar estos consejos, estas enseñanzas para que los no judíos también puedan aprender y aplicar este modo de vida a su manera, en sus costumbres, pero también de esta manera expandir estos conocimientos, esta luz, este entendimiento, esta forma de vivir, de equilibrio, de unidad familiar, de compartir entre hermanos, entre eh, vecinos, la gente de tu país. Como vuelvo a decir, para nosotros, cuando vemos otro judío por la calle, por ejemplo, no es como un extraño, aunque uno no lo conozca personalmente, pero para nosotros literalmente como hermanos literalmente. Entonces, realmente es muy, muy especial y quiero desearles a todos ustedes, desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, desde Israel, muchísimas bendiciones, muchísimas, Hag Sameach, Hag Purim Sameach, muchísimas bendiciones, Parnasat Tová, Refuah Shelema, hasta la Rabá y todas las cosas buenas para todos ustedes, Besrat Hashem. Que Kadosh Baruj Hu les bendiga mucho. Felices fiestas.